aprender a escuchar. Y antes de abordar el tema como tal, vamos a escuchar la palabra de Dios del Evangelio de San Juan, el capítulo 6, también llamado el discurso del pan de vida, los últimos versículos, donde nos dice el autor sagrado: muchos de sus discípulos al oír a Jesús dijeron: esta doctrina es inadmisible, ¿quién puede aceptarla? Jesús, sabiendo que sus discípulos criticaban su enseñanza, les preguntó: ¿les resulta difícil aceptar esto? ¿Qué ocurrirá si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Entonces Jesús preguntó a los 12: ¿acaso también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Seguir a Jesús pues implica necesariamente una opción. Por eso Jesús no aduló por aquellos que quisieron retirarse, sino les dejaron libres. Desde aquel momento muchos de sus discípulos se retiraron y ya no andaban con él. Y Jesús les preguntó a los 12: ¿acaso también ustedes quieren irse? A lo que Pedro respondió: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Ojalá también nosotros, como Pedro y los 12, también pudiéramos hacer nuestra profesión de fe, de comprometernos a seguirle a Él sin condiciones, sino fiándonos plenamente de Él. Bien, entonces el tema que vamos a abordar lleva por título Aprender a escuchar. Y a propósito les leo el número 18 de las Constituciones del Carmelo Seglar, que dice así: la oración diálogo de amistad con Dios debe nutrirse de su palabra para que ese diálogo pueda realizarse, pues a Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. La palabra de Dios alimentará la experiencia contemplativa del seglar y su misión en el mundo. Además de la contemplación personal, la escucha de la palabra debe favorecer una contemplación que lleve a compartir la experiencia de Dios en la comunidad de la orden seglar. A través de ella se buscará en común discernir los caminos de Dios, mantener el dinamismo permanente de la conversión, renovar la esperanza activa. La realidad será transparente y se podrá descubrir en todo a Dios. Es uno de los elementos claves para discernir qué es el plan, el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y la clave es escucharle a Él. Y para escucharle a Él necesariamente necesitamos pues también beber de la fuente que es la palabra de Dios. Ya en la regla de San Alberto aparece como uno de los elementos fundamentales: meditar la ley del Señor día y noche, y que nuestras constituciones, fraile, monjas y seglares retoma precisamente como un elemento esencial de nuestra vida. Por eso es tan importante aprender a escuchar, ¿verdad? Y fundamental escuchar a Dios. Como bien nos dice esta Constitución, es que toma la cita de San Ambrosio, que nos lo decía: Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras.
La pregunta que siempre tenemos que hacer es ¿cuánto tiempo le dedicamos a la lectura de la palabra? ¿No? Porque a veces nos contentamos o nos conformamos con lo que escuchamos en la misa de dominical y hasta ahí. Pero después durante la semana, ¿en qué espacio le ofrecemos a la palabra de Dios? El primer mandamiento para el pueblo de Israel es escucha Israel. Que nosotros, y estoy seguro que la mayoría hemos aprendido en la catequesis, que el primer mandamiento es amarás al Señor con toda tu fuerza y esto y lo otro, ¿no? Pero nunca se nos ha dicho que el primer mandamiento es parte, escucha Israel, ¿no? Y es lo que hasta hoy los judíos siguen, como nosotros rezamos el Ángelus, para ellos es como el Ángelus, escucha Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno. Y fue también el deseo del Padre, cuando desde el cielo se oía, este es mi Hijo amado en quien me complazco, escúchenlo. El mismo Jesús exhortaba a sus oyentes, escuchen. Pero además de invitar a la escucha, Jesús añadía, quien tenga oídos para oír, que oiga. La escucha requiere una calidad de oído. De ahí con frecuencia haya quienes, por mucho que oigan, no entiendan. Según Jesús, ese es el pecado de los judíos. Ustedes no pueden escuchar mi palabra. La escucha de la palabra de Dios requiere la obediencia de la fe. La escucha es la condición ineludible de la acogida de la palabra de Dios. Más aún si de lo que se trata es de escuchar una palabra para poder ser escuchada, habrá que preguntarse si el ser humano está en condiciones de acoger y comprender esta palabra. ¿Realmente estamos dispuestos a escuchar la palabra de Dios? Hoy el ser humano pretende bastarse solo. No necesita de nadie. Quiere ser señor de su vida, al margen de Dios. Que esto no es nuevo, porque la tentación del hombre fue desde el principio. Que en eso el diablo es sumamente astuto, ¿no? Cuando se le acerca a Eva y a Adán, es verdad que no pueden comer los frutos de estos árboles, ¿no? Y en realidad podemos comer de todo, pero menos de este árbol. Ah, dice el demonio, pero lo que pasa es que si comen, se les abrirán los ojos y serán como dioses. ¿No? ¡Qué tentación! Y es una tentación de este tiempo. ¿Quién no quiere ser Dios? ¿Verdad? Y por eso, consciente e inconscientemente jugamos a ser Dios. Fácilmente lo desplazamos a Dios. Y a propósito también, el Papa Francisco en su última exhortación sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, que dicho sea de paso, en este documento el Papa cita un montón de veces a nuestros santos del Carmelo. Y por ejemplo, él dice en el número 149, no obstante, para que esto sea posible, también son necesarios algunos momentos solo para Dios, en soledad con Él. Para Santa Teresa de Ávila, la oración es tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Quisiera insistir que esto no es solo para pocos privilegiados, sino para todos, porque todos tenemos necesidad de este silencio penetrado de presencia adoradora. La oración confiada es una reacción del corazón que se abre a Dios frente a frente, donde se hacen callar todos los rumores para escuchar la suave voz del Señor que resuena en el silencio, como hemos destacado y enfatizado esta mañana. Y sigue diciendo el Papa, en ese silencio es posible discernir a la luz del Espíritu los caminos de santidad que el Señor nos propone.
De otro modo, todas nuestras decisiones podrán ser solamente decoraciones, que en lugar de exaltar el Evangelio en nuestras vidas, lo recubrirán o lo ahogarán. Para todo discípulo es indispensable estar con el Maestro, escucharle, aprender de él, siempre aprender. Si no escuchamos, todas nuestras palabras serán únicamente ruidos que no sirven para nada. Así de contundente el Papa Francisco. De ahí la importancia y la necesidad de generar silencio, sobre todo para escuchar. Una soledad poblada de aullidos. Una imagen bíblica podría servir para describir la situación en la que se encuentran muchos de nuestros contemporáneos. La soledad poblada de aullidos, con el que el libro del Deuteronomio recuerda la travesía del pueblo de Dios por el desierto del Sinaí. Una de las características del hombre de hoy es la solitariedad, que va estrechamente unida a la autosuficiencia. En muchas ocasiones escuchamos a las personas que en medio de la multitud igualmente se sienten solas, resultado de nuestro deseo de libertad egoísta, de que no soportamos ningún tipo de dependencia ideológica, económica, jerárquica, afectiva. El tipo de ser que ha forjado la mentalidad moderna es el de un yo solo y solitario. El ser humano no puede vivir en solitariedad. Está hecho para la comunión. Los cristianos sabemos el motivo. La persona humana es imagen de Dios, que es amor trinitario y comunión de vida. Un Dios único pero no solitario. Un Dios que no es soledad sino compañía. El remedio de la solitariedad es el amor. Pero el hombre moderno no sabe amar y por tanto no está capacitado para escuchar las palabras del amor. Oblación, desinterés, entrega, don de sí, perdón incondicional. Esas palabras de las que habla el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Las personas modernas tienen una gran dificultad para amar. En realidad no se les ha enseñado a amar. De joven cree que ama, pero son más bien las hormonas las que le confunden. No sabe lo que es amor verdadero y las relaciones que establece sin ninguna trascendencia. Lo van dejando cada vez más vacío, más solo. No conoce la palabra compromiso, como ya esta mañana habíamos señalado. Y en este sentido, de verdad yo le doy gracias a Dios por haberme regalado unos padres que a mí me impresionaban las veces que iba después ya de ingresar del Carmelo. Hay muchas cosas, fui como también tomando conciencia de los dones recibidos, y una de las cosas era darme cuenta de los dones a través de mis padres, ¿no? Y que tuve la dicha de celebrar los 50 años de matrimonio. Mi madre hace 2 años que falleció, pero que siempre que yo los veía, las veces que iba a visitarlos, a mí me generaba esa admiración y asombro de cómo en lo ordinario, en lo cotidiano, de manera tan natural, expresaban o se expresaban ese amor mutuo. Y no eran detalles así extraordinarios, sino signos, detallitos que yo decía entre mí, esto es amor, ¿no? Y algo muy lindo, que también cuando mi madre falleció, yo estaba en Uruguay, llegué a Paraguay, y me acuerdo que terminé de rezar el responso. A mi padre le encanta, fue 35 años, él todavía vive, durante 35 años fue catequista, ¿no? Y es un hombre realmente con mucha fe. Y a él le encanta, él es de poco hablar, pero cuando hay así reuniones familiares, como que él se inspira y algo tiene que decir, ¿no?
y siempre se levanta y algo nos tiene que decir, ¿no? Y en esa ocasión, cuando terminé de rezar el responso, él toma la palabra y decía esto que después, cuando cumplió los 80 años, le felicité, porque me pareció tan genial, no porque sea mi padre, sino él decía esto, ¿no? Lloro no porque esté triste, lloro no porque esté apenado, lloro de alegría, decía él, y de alegría porque Dora ha cumplido su misión de esposa, de madre y de hija de Dios, ¿no? Y yo me quedé realmente así muy admirado del poder de síntesis, pero también la valoración que ha hecho de mi madre, ¿no? Y entonces es lo que uno ve, ese es el amor, ¿no? El haber transcurrido, haber vivido tantos años juntos y que ese amor haya madurado de tal manera que poder llegar a hacer esa síntesis y decir, bueno, realmente en ese matrimonio hubo amor, y hubo compromiso, y hubo entrega, y hubo donación, ¿no? No está dispuesto, estamos hablando de la realidad, un poco la realidad de nuestros contemporáneos. No estamos, podemos incluirnos muchas veces, no estamos dispuestos a jugárnoslo por el otro. Hoy en día lo que se hace para llenar el vacío existencial es entretenerse con el internet, con el celular, con la música de fondo casi permanente, o la televisión a la que nadie le presta atención. Uno está en la sala y uno ve que la televisión está allí encendida, pero nadie lo ve, ¿no? Pero está encendida. Justamente para sentirse acompañado estando solo, pero huyendo del silencio. Cualquier cosa antes que estar en silencio. El hombre de hoy no sabe dialogar con su interior, por lo tanto le teme a la soledad. ¿No será porque tiene miedo a preguntarse quién soy, a dónde voy, qué estoy haciendo con mi vida? Otro pasito, la escucha como obediencia. Según los entendidos del latín, pues la palabra audire, que necesariamente tiene que ir juntas estas dos palabras, escuchar obedeciendo, ¿no? Esa es la auténtica escucha, la escucha como obediencia. Que escuchar sea estar dispuesto a cambiar, enlaza con la dimensión creyente de la escucha, pues para el creyente, además de un arte, la escucha es obediencia. Pero no se trata de una obediencia opresora y temerosa, como la del esclavo con su amo, sino de una obediencia que brota de la confianza que me provoca el que habla. El auténtico creyente está siempre buscando la voz de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, porque está convencido de que Dios es de fiar, no puede engañar, es imposible que mienta, y es fiel a lo que promete. Le leo, por ejemplo, de la carta a los Hebreos 10:23, nos dice el autor sagrado: mantengámonos firmes en la esperanza que profesamos, pues quien nos ha hecho la promesa es digno de confianza. Por eso a mí en lo personal me hace muchísimo bien, porque es muy interesante en los relatos vocacionales en la Biblia, tanto del Antiguo y Nuevo Testamento, la constante es, cuando Dios llama, lo primero que dice: no temas, yo estoy contigo, ¿no? Y ahí es lo que necesitamos fiarnos. A mí de verdad me hace mucho bien en este sentido, de saber de que el garante de mi vocación es el mismo Dios, ¿no? Y Dios es de fiar, ¿no? Dios no cambia de opinión. Cuando Dios llama, y llama en serio, como dice el apóstol Pablo, que la llamada de Dios es irrevocable. Y saber sobre todo de que cuando Él llama es el primero que está comprometido con nosotros.
y que se la juega por nosotros y en serio, y que no nos va a dejar en ningún momento. Siempre somos nosotros los que nos alejamos de él. Esto es muy interesante porque no nos damos cuenta muchas veces, pero en el capítulo 15 de San Juan, por ejemplo, que es un capítulo lindísimo, que vale la pena leer y releer, porque ahí Jesús le dice a sus discípulos: permanezcan en mí como yo a ustedes, ¿no? Por lo tanto, Jesús da por hecho de que Él está unido a nosotros. Y por eso tanto Él insiste en ese capítulo al decir: así como el Padre me ama a mí, yo los amo a ustedes, permanezcan en mi amor, porque sin mí no pueden hacer nada. Es categórico también en ese sentido. Permanezcan en mí como yo a ustedes. Pero la paradoja o lo simpático de esto es que nosotros, todos hablamos de la autosuficiencia, muchas veces nos hacemos tan fortachones y fortachonas que creemos que tenemos todo bajo nuestros pies. Y por momentos nos vamos alejando de Dios hasta que tocamos fondo y ahí le reclamamos a Dios: ¿dónde te has metido? ¿No? ¿Será que me quiere? ¿Será que me ama? ¿Será que me escucha? Pero ¿quién fue el que se alejó? ¿Es Dios o soy yo? ¿No? Y la garantía en ese sentido es, al menos a mí me hace muchísimo bien, de saber de que Dios siempre está con nosotros, ¿no? Permanezcan en mí como yo a ustedes, ¿no? Y esa es la garantía que tenemos, que Dios está siempre, es absoluta. Y de ahí la necesidad justamente de cultivar nuestra relación personal con Dios, con Jesús, para que cada vez más estemos convencidos y convencidas de que efectivamente Dios está, que es incapaz de dejarme un solo segundo. Un solo segundo. Es incapaz. Porque es tanto el amor que nos tiene, y como dice bellamente San Juan de la Cruz, el mirar de Dios es amar, siempre mirándonos con amor, ¿no? Y no nos puede mirar de otra manera, o si no entraría en contradicción y simplemente dejaría de ser Dios. Y si Dios sabe más, este saber está siempre orientado al bien de la persona. El saber de Dios me pone en el buen camino. A la luz de lo dicho se comprende mejor la exhortación del salmista: ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Bíblicamente hablando, el corazón es la intimidad de la persona, el centro del que brota lo que la define como buena o como mala. Del corazón salen las intenciones malas, pero también las buenas. Del corazón brota la sensatez y la insensatez, la cordura y la locura. La persona se resiste a convertirse, a escuchar con atención y amor la voz del Señor que se empecina en su mal camino. Tiene un corazón endurecido. Para escuchar a Dios se necesita un mínimo de apertura, disponibilidad y acogida de su gracia. Para encontrarle y oír su voz hace falta abrirle las puertas de nuestra casa, como bellamente en el libro del Apocalipsis expresa el autor sagrado. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Este texto también a mí me dice muchísimo, porque realmente a mí me genera como esa profunda admiración y asombro también de Dios. Cómo es tan delicado Dios con nosotros que nunca se impone, ¿no? En este espacio de silencio que hay en mí, en nosotros, donde nadie puede entrar sino yo, no estoy yo solo, sino que estamos muy bien acompañados. Y a propósito, Teresa nos expresa desde su propia experiencia. Por ejemplo, Camino 28:2, dice la santa: pues mirad que dice San Agustín, que le buscaba en muchas partes y que le vino a hallar dentro de sí mismo. ¿Pensáis que importa poco para un alma derramada
dispersa, entender esta verdad y ver que no ha menester para hablar con su Padre eterno, ir al cielo, ni para regalarse con Él, ni ha menester hablar a voces, por paso, por bajo que hable, está tan cerca que nos oirá. Ni ha menester alas para ir a buscarle, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de sí y no extrañarse de tan buen huésped, sino con gran humildad hablarle como a Padre, pedirle como a Padre, contarle sus trabajos, pedirle remedio para ellos, entendiendo que no es digna de ser su hija. Es brillante también esta cita de la Santa, ¿no? También tan convencida de la presencia real de Dios en nosotros, que no hace falta gritar, dice ella. Por muy bajito que le hablemos, Él nos oirá. Como está tan cerca, Él nos oirá. Si nos fiamos plenamente de Dios, naturalmente nos nace la respuesta positiva a la autoinvitación de Jesús a entrar en nuestra casa para disfrutar de su compañía y dejar que Él conduzca mi vida, nuestra vida. Entonces me dispongo a obedecerle porque me fío de Él. Dios nos ha regalado la plena libertad de escucharle o no, porque la libertad es condición esencial de la escucha, y por tanto que la obediencia del que se decide escuchar es libre. Se trata de una obediencia que no oprime, que no menoscaba la autonomía del que escucha, una obediencia que mueve a través de la libertad. Oseas 11:4 nos dice bellamente: con cuerdas de ternura, con lazos de amor los atraía. Fui para ellos como quien levanta a un niño hasta sus mejillas o se inclina hasta él para darle de comer. Y a propósito, la Santa tiene esa cita en las Constituciones que dice que la superiora sea amada para ser obedecida. Y realmente es así, ¿verdad? Cuando uno ve a una persona que trata con cariño, que sabe escuchar, que sabe acoger, pues a uno le brota natural también obedecer, como pasa con Dios cuando lo vamos conociendo y cuando nos vamos familiarizando con Él, pues vamos sintiendo esa necesidad de corresponderle al natural, ¿no? No nos resistimos a su voluntad, no nos resistimos a su proyecto. Que la priora sea amada para ser obedecida. Otro paso, el deseo de la escucha. La persona contemporánea parece solamente interesada en escucharse a sí misma. Toda su vida está centrada en el propio yo. Yo escojo a mis amigos, yo decido mis estudios, yo decido mi destino, yo construyo mi futuro, yo soy bueno, yo reivindico mi autonomía. Se resiste a que nadie le diga lo que tiene que hacer. Aspira a ser señor de sí mismo y convertirse en norma de todas las cosas. Y este es el gran riesgo que corremos en este tiempo y que es, como les decía, siempre el hombre le tentó ser Dios, jugar a ser Dios. Y hoy pues fácilmente nosotros podemos convertirnos en la medida. Y de hecho, consciente e inconscientemente nos volvemos medida de los demás, ¿no? Y si uno se pone a pensar, vamos a descubrir que nuestra medida es tan reducida, tan pobre y tan egoísta, ¿no? Porque mi medida, como digo, siempre es limitada además, ¿no? Y además nuestra medida funciona por lo general desde los sentimientos, ¿no? Desde lo que me cae bien y del que me cae mal.
Como ella es tan buenita, sintonizamos, pues a ti te doy todo. Y esta vecina que más o menos, pues yo te doy un poquito. Y aquella más o menos, pues le regalo un poquito más, y así, ¿verdad? Que yo soy la medida, y además quienes no entran en mi esquema, pues fuera, ¿no? Fácilmente seleccionamos, y eso porque yo soy la medida, ¿no? Entonces no nos olvidemos de aquella cita que para mí es también magistral, que encontramos en San Juan, cuando Jesús mismo les va a decir: les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros como yo. Y por lo tanto la medida siempre es Jesús. Cuando yo soy la medida, siempre embargo, ¿no? Segurísimo que voy a seleccionar a todos, y a lo mejor ninguno entra bien que, ¿verdad? Ese es el gran riesgo que corremos, ¿verdad? Por eso qué importante es, cuando nos tienta eso, ¿quién soy yo? Tiene que ser Él, ¿no? Y lógicamente que cuando Dios ocupa su lugar en nuestra vida, desde Él realmente nuestro corazón, nuestra mente, nuestra mirada se ensancha, ¿no? Solamente desde ahí es cuando podemos acoger a los que me caen mal, los que nos sintonizamos, porque en realidad si vamos porque desde nosotros difícilmente que nos acojamos como tales. Por lo general encontramos siempre defectos en los demás, ¿no? Entonces necesitamos, pues eso, mirar con los ojos de Jesús. Y para mirar con los ojos de Jesús necesariamente tengo que aprender a escucharle, ¿no? Y sobre todo para que no me deje llevar de creer que yo soy Él o la medida de todo, ¿no? Ese es el gran riesgo. Y lo que le iba a decir justamente, difícilmente entre nosotros nos encontremos, porque por lo general vemos defectos en cada uno, y de hecho lo hay. Por eso en el centro tiene que estar Jesús, porque en Él es cuando nos encontramos verdaderamente, ¿no? Nuestro encuentro siempre es muy superficial y a veces muy interesado, ¿verdad? Y desde Él todo se vuelve mucho más claro y mucho más transparente, ¿verdad? Ante esta realidad nos planteamos cómo interesar al hombre, cómo hacerle desear la palabra de Dios. Solo sería digna de ser escuchada esta palabra si respondiera a los más profundos deseos de mi corazón. Si me dijera quién soy, iluminándome a mí mismo, si me orientara hacia una vida feliz y eternamente dichosa. En resumen, la escucha es una actitud fundamental de todo ser humano y de todo cristiano. El cristiano está llamado a escuchar la voz de Dios. El mundo está lleno de ruido y de furor, y nada de esto facilita la escucha. Hay que aprender a escuchar, ejercitarse en el arte de escuchar. Y para el cristiano hay que abrirse a Dios con confianza, pues sin fe no es posible escuchar la posible palabra de Dios. Además de la palabra de Dios, ¿no deberá también el ser humano estar en disposición de escuchar el silencio de Dios y sobre el sentido que ese silencio tiene para el creyente y por lo tanto para cada uno de nosotros? Con su silencio Dios nos pregunta personalmente: ¿por qué huyes de mí? ¿Por qué te escondes? ¿Acaso me tienes miedo? ¿Temes que te pueda pedir algo? Mi único deseo es darme, amarte. ¿Qué haces por mí? ¿Qué haces por los hermanos? ¿Qué dices de mí? ¿Qué dices de tus hermanos? Y Él escucha con mucha atención. Escucha a quien te escucha.
Ahora nos toca poner en práctica otra actitud fundamental para el trato de amistad, la escucha mutua. Esto también hoy en día nos cuesta muchísimo el tema del diálogo, que es otra dificultad grande que padecemos los frailes, las monjas y los laicos, ¿no? Nos cuesta un montón el diálogo, justamente porque no sabemos escucharnos. Mientras el otro habla, yo ya sé lo que le voy a decir, ¿no? Y todavía no le escuché, ¿no? Y entonces, pues ahí, y por ahí muchas veces surgen los cortocircuitos, porque no nos escuchamos, ¿no? Afirma categóricamente Teresa, y lo dice en 24:5, bien en camino. Bien habla Jesús al corazón cuando le pedimos de corazón, y nos habla por las palabras del Evangelio. Teresa como mujer se fija no solo en lo que dice, sino en quién lo dice. Y dice la santa, mirad las palabras que dice aquella boca divina, que en la primera entenderéis luego el amor que os tiene. De nuevo, dos amigos que se relacionan, Dios y el hombre, que están con el oído abierto para decirse, para abrir surcos al misterio en el corazón. Ahora tenemos presente un texto de Marcos 10, 46 siguientes. Un ciego mendigo, Bartimeo, está a la orilla del camino como tantos. Cuando no hay sitio en la mesa, tienen que emigrar a la orilla. Está cansado de gritar, pasen o no pasen caminantes junto a él. Al percibir que pasa Jesús, comienza a gritar y a gritar: Hijo de David, ten compasión de mí. Muchos lo regañan, los gritos molestan, y más algunas horas y en algunos momentos. Pero él grita por si alguien oye su voz. Jesús va de camino, va hacia Jerusalén, sabe que allí le esperan momentos difíciles. Todo lo va rumiando en su interior. A su lado van los discípulos, con otros pensamientos dentro muy distintos. Andan discutiendo quién es el primero, el más importante. Esto también es otro tema muy interesante, y más que interesante es otra tentación entre nosotros. ¿Quién es el primero? ¿No? Y es muy interesante los evangelios sinópticos, sobre todo cuando Jesús, camino a Jerusalén, le empieza a decir a sus discípulos: mirá que vamos a Jerusalén, que ahí me van a juzgar, me van a crucificar, me van a matar y el tercer día voy a resucitar. Simplemente evoluciona el segundo anuncio, ¿no?, de su pasión. La reacción justamente de los discípulos es: ¿quién va a ocupar el primer lugar? ¿No? Y Jesús se detiene en un lugar, y cuando él ya sabía de qué venían discutiendo, le preguntan: ¿y de qué venían discutiendo? ¿No? Y discutían precisamente por el primer lugar. Y Jesús les dice que el que quiera ser el primero, que se ponga en el último lugar y se haga servidor de todos, ¿no? Y también Jesús en otra ocasión le va a decir: ¿quién es el más importante? ¿Acaso no es el que se sienta a la mesa? Pues yo estoy como el que sirve, ¿verdad? Y esto también es muy importante para nuestra convivencia, porque a veces también por ahí nos tienta el diablo, el demonio, quien sea, parece que teniendo algunos titulitos por ahí somos alguien. Pero es lo que menos nos tiene que importar, sino sobre todo responderle a Jesús de la mejor manera y fundamentalmente entregándonos a Él a través de nuestros semejantes, ¿verdad? Y, sin embargo, era también la tentación de los discípulos: ¿quién iba a ocupar el primer lugar? ¿Verdad? En la mente de Jesús se mezclan los contrastes. Dar la vida haciéndose último. Lograr los primeros puestos para ser los más importantes. Y Jesús, con todo eso dentro, oye el grito y se detiene.
y pide que llamen al ciego mendigo. Y este da un salto y se coloca junto a Jesús y continúa el diálogo. Jesús le pide que manifieste todo lo que lleva dentro. En medio de la multitud que camina un mendigo ciego y Jesús establecen una relación de escucha mutua. La escucha honda los va a dejar a los dos afectados. Bartimeo lo sigue por el camino lleno de alegría. Podemos entrar en la escena, meternos en la historia de orillamiento del ciego y gritar con él a Jesús. Podemos después escoger cualquiera de nuestras situaciones personales y gritar a Jesús desde ella. O me curas o soy un caso perdido. Y de ahí podemos pasar a escuchar a Jesús y a entablar con él un diálogo de amor. De aquí a escuchar los gritos de los pobres y a dejarnos educar por ellos, pidiéndonos austeridad y distribución de bienes en una mesa común. No habrá más que un paso, aunque no sea fácil darlo. A los orantes el Espíritu nos hace escuchar, junto con otros, voces que no son nuestras. Y esto es muy interesante, ver a Jesús. Con uno de los hermanos hablábamos recién, esta mañana, ¿no? Y Jesús no entró en contacto con toda la gente del pueblo de Israel. Él empezó su ministerio público en Galilea. Una vez que terminó allí, se pone en camino a Jerusalén. Pero en ese camino, Jesús, pues justamente como este ciego, aparece en su camino, como otros tantos, o otras tantas personas. Y el detalle de Jesús es saber detenerse y escuchar, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Porque tampoco nosotros, y mucho menos que no somos Dios, para nada. Entonces, qué bueno es que también aprendamos a escuchar a las personas que van saliendo en nuestro camino, ¿verdad? Al estilo de Jesús. Y no nos va a pedir cosas extraordinarias más que eso. Y todos los días tenemos esta ocasión y esta oportunidad de encontrar con personas en nuestro camino. Y empezando desde nuestras casas, ¿verdad? Que podemos estar juntos pero sin dialogar o sin escucharnos, ¿verdad? Y termino, antes que me tiren el tomatazo, así que termino. Vamos. Darnos del todo, nos dice la Santa en Camino 28:12. Teresa nos ha sugerido que nos ejercitemos en la vida en dar y recibir. Las dos cosas son muy importantes. Las dos nos descentran, nos hacen salir de nosotros y estrenar la fraternidad. Ninguno es tan pobre que no tenga algo para dar, y ninguno tan rico que no tenga algo para recibir. De nuevo aparece la relación de dos mendigos. Teresa dirá con mucha finura en Quintas Moradas 1:3: mirá que el Señor no imposibilita a ninguno para comprar sus riquezas, con que dé cada uno lo que tuviere, se contenta. Esto también a mí, y discúlpeme entre paréntesis, a mí también me hace muchísimo bien esto, ¿no? Porque la Santa arranca también diciéndonos, por ejemplo, la primera fundación, y ante todo lo que venía y pasaba en la Iglesia, y todo lo que sucedía en América, en la India, de tantas almas perdidas, y cómo la Santa se propone a hacer eso poquito que hay en ella, ¿no? Y esto lo relaciono también con aquella escena de la multiplicación de los panes, cuando Jesús les dice a sus discípulos para que le den de comer a las personas porque ya estaba cayendo la tarde, y los discípulos impotentes: si no estamos en el campo, ¿dónde vamos a ir? No tenemos mucho dinero. Y aparece uno diciendo, creo que era Andrés: acá hay un niño, tiene 5 panes y 2 pescados, pero ¿qué es eso para tanta gente? ¿Verdad? Y es lo que a nosotros nos pasa con frecuencia, ¿no? Muchas veces nos gana nuestra impotencia, ¿verdad?
Y justamente también en este ser carmelita seglar, pues lo primero que vemos, nuestras pobrezas, miseria, imposibilidades, yo que soy tan pecadora, tan pecador, tan no sé qué, pero sin embargo es la clave, ¿no? Que Dios es capaz de hacer el gran milagro con eso poquito que hay en mí. Y de esto tenemos que convencernos. Dios no nos pide cosas así, que le presentemos 5 kilos de oro, 5 kilos de plata, no. Quiere contar con eso que somos. Y es muy interesante cuando Jesús, por ejemplo, ¿con qué compararé el reino de Dios? El reino de Dios es como un grano de mostaza. ¿Y qué es un grano de mostaza? Nada, pero suficiente para que Dios, a través de ese granito, realice lo que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, ¿verdad? Entonces, animémonos a poner en manos de Dios eso poquito que hay en nosotros. Y Dios se encargará de hacer lo que le dé la gana. En ese sentido también María, el modelo para nosotros, madre, discípula, que bien ella supo también ponerse en manos de Dios. Cuando ella canta, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu, porque ha mirado la humildad de su sierva. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. A Dios le conquistó su humildad, su simplicidad, su sencillez. No ofreció más que eso. Y mira lo que es María para la humanidad. ¿Dónde no se la conoce? ¿No? Y es lo que espera Dios de nosotros. Que pongamos en sus manos eso poquito. No pretendamos nosotros, no sé, llegar a ser santo o beato primero, para ahora sí voy a ser carmelita seglar, no sé. No vamos a llegar. Por eso qué bueno es ponernos ya en sus manos y que Él se encargue, ¿verdad? Y eso es fiarse de Él, justamente, ¿no? Es fiarnos de que Él es capaz de hacer en nosotros y a través de nosotros lo que le da la gana, como les digo, ¿verdad? Y el tema es que muchas veces dudamos. No creemos del todo que Dios pueda hacer eso. Y sí lo puede hacer. Seguimos entrando en el Evangelio. Nos servimos ahora de un texto de Marcos 6, 33 siguiente, justamente esto, ¿no? El relato de la multiplicación de los panes. Un niño tiene 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso? Nada. Da risa casi el nombrarlo. Pero el niño tiene ingenuidad y frescura en el alma. Eso es más, muchísimo más. Oye que alguien busca ayuda y se da por aludido y entrega lo que tiene. A los discípulos les da casi vergüenza decir lo que han encontrado. El niño, con su corazón asombrado dentro, va a asistir a un gran milagro, el de la multiplicación de lo pequeño para que coma la multitud. Ahora nos toca a cada uno continuar esta historia de ida y vuelta, del dar y recibir. Nos toca entregar al Señor nuestra pobreza con la ingenuidad del niño, sin que nos lo impida la reflexión paralizante de los mayores. Orar es una historia de amistad, de dar y recibir. Dar y recibir en los momentos de oración y en la vida, porque lo que somos en la oración, eso mismo somos en la vida o al revés. Recordemos una vez más a Teresa. Camino 32:9. Todo lo que os he avisado va dirigido a este punto de darnos del todo al Criador. Darnos del todo para que, como en casa propia, Dios pueda actuar para bien de todos. Y termino con una cita que me viene ahora de María Felicia Chiquitunda, recientemente beata, que fue una mujer enamorada y una mujer que supo realmente donarse, pero así, entera. Y ella lo dice con tanta fuerza, por eso que los santos tienen esto, ¿no? Como hablan desde la vida, desde la experiencia, entonces siempre transmiten vida, ¿no? Y ella dice, por ejemplo, Jesús mío, dueño único, dueño de todo mi amor. Señor, tú sabes cómo loca de amor estoy.
que yo te conozca, que yo te ame, que yo te siga, que yo te sirva con integridad de vida, ¿no? Tú sabes cómo loca de amor estoy. Y a mí de verdad me sorprende, más que sorprenderme, me admira, me asombra también los santos, con qué fuerza lo dicen, cómo se han enamorado realmente de Dios, ¿no? Y nuestros santos del Carmelo realmente eran hombres y mujeres enamorados, hasta las patas. Y es lo que nos hace falta a nosotros, ser hombres y mujeres enamorados y apasionados, ¿no? Y realmente los santos fueron realmente hombres y mujeres enamorados, ¿no? Así que, bueno, hasta aquí por esta tarde. Así que muchas gracias. Padre, sí, que no sea muy difícil. Sí. Yo a veces, muchas veces en realidad, confundo, hablamos de esta obediencia que resulta del escuchar, ¿no? Y para obedecer tenemos que confiar. Esta confianza yo muchas veces la confundo con fe. No es lo mismo, nuestro Padre. Son dos cosas distintas. No, para mí que van de la mano, porque, o sea, el tema que muchas veces en la práctica es donde entendemos mal la obediencia, porque a veces también parece los que estamos en la cabeza, todos nos tienen que decir palabra de Dios y que nadie diga nada, ¿no? Tampoco es eso, sino justamente el deseo de vivir, la obediencia a Dios, pues es el deseo de vivir conforme a su voluntad, ¿verdad? Entonces, ese tiene que ser nuestro deseo, que fue siempre el deseo de Jesús. Mi felicidad, mi gozo, dice Jesús, es hacer la voluntad del que me envió, dice Jesús, ¿no? Y por lo tanto ese tiene que ser nuestro deseo. A la hora de obedecer pasa por ahí. Quiero hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Y lógicamente que es ahí cuando, porque la obediencia pues es justamente ir en contra de nuestro amor propio, ¿no? De nuestro orgullo, de nuestra autosuficiencia, el querer ser yo, la medida, y por eso que muchas veces la obediencia cuesta tanto, ¿verdad? Porque quiero seguir haciendo lo que a mí me da la gana, ¿no? Y seguirle a Jesús, y como Jesús mismo es el primer ejemplo en ese sentido, que como nos dice la carta de los Hebreos, sufrió un montón para aprender a obedecer, ¿no? Sufrió y también hasta lloró y todo. Padre, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces ese es como el ejercicio permanente también que tenemos que hacer, a ver en qué medida en este acto puntual, por ejemplo, que se presentan situaciones y ocasiones donde tenemos que discernir en qué medida me busco a mí, en qué medida busco a Dios, ¿verdad? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer, ¿verdad? Y que afinamos nuestro oído a medida que nos familiarizamos con Dios, ¿verdad? Porque Él mismo, el que va afinando nuestros oídos, va afinando todo nuestro ser. Porque la oración, pues también, ¿qué es? La oración es el encuentro con Dios, y si hay encuentro, lo vamos a hablar mañana de eso, necesariamente tiene que haber cambio y transformación en nosotros, ¿verdad? Y entonces desde ahí vamos evitando los cortocircuitos y los malos entendidos, ¿verdad? Pero lógicamente fe, obediencia, pues va muy de la mano, porque eso, escucho y obedezco, confío y obedezco, ¿verdad? Pero muchas veces la mejor manera de afinar el oído y nuestra voluntad es el encuentro con Él. Y lo vamos a ver mañana. Continuará. Padre, ahora te van a hacer algunas preguntas. Oh, no. Por favor, sentado. Oh, no. Sentado, padre. Los hermanos que quieran preguntar de estas dos charlas, de algunas dudas que han tenido, la reflexión que han tenido en el mediodía de casi una hora, de la primera charla, y ahora quieren hacer algunas consultas. Hay copias.
en la fotocopia que nos dio hace rato, decía que estamos atados por algún afán de conclusión o de resultados. Y yo siempre había pensado que eso era algo bueno porque dice la palabra, con sus frutos los conoceréis. Entonces, no sé qué tan bien ligado está esto, o cómo, cuál es la relación, o lo que está mal. Bueno, no es tanto, está malo, está bien. Sobre todo al decir eso es, y sobre todo en relación a Dios, ¿verdad? Porque lógicamente que vivimos muchas veces midiendo, ¿no? En todo tiempo, qué sé yo, el trabajo, la producción, siempre estamos pesando cuánto hemos producido, ¿verdad? Sobre todo, el peligro que corremos es sobre todo en nuestra relación con Dios, ¿verdad? No es tanto así a nivel, digamos, cosas puntuales externos a nosotros, sino sobre todo esa conducta que tenemos en medir todo y estar pendiente de los resultados. Pues con Dios no podemos tener eso, ¿no? Porque bien nos lo dice también por ejemplo, el profeta Isaías, que mis planes no son tus planes, mis proyectos no son tus proyectos. Entonces, a veces nosotros queremos que Dios haga lo que yo quiero y pienso, pero no siempre se da como yo quiero y como pienso, ¿verdad? Entonces, ahí nuestra lógica no entra, ¿no? La lógica de Dios es tan distinta a la nuestra, entonces por eso mismo muchas veces decimos, le echamos en cara a Dios, yo que rezo, yo que siempre hago todos mis oficios de lectura, yo que practico la caridad y mira lo que me pasa, ¿no? Entonces muchas veces eso, le exigimos a Dios, así como yo me exijo, yo quiero que Dios también me responda, ¿verdad? Y ahí es cuando entramos, como digo, en cortocircuito. Pero es ahí, para eso, ese sería puntualmente, ¿no? Así que no sean tan difíciles, por favor. Híjole. Son tímidos, ¿sabes? No, pero tampoco es para eso, ¿no? Yo creo que lo mejor, y no es para evadir las preguntas, simplemente lo mejor siempre es eso, darnos este tiempo de rezar, ¿no? De meditar, de orar, y como venimos diciendo, Dios nos habla, como la experiencia de Teresita, nunca le he oído hablar, pero como ella fue descubriendo qué es lo que Dios le iba pidiendo, ¿no? Y eso pues es saber escuchar y fiarnos de Él, ¿verdad? Pero mañana lo vamos a insistir, el tema de mañana reflexionaríamos sobre el encuentro que transforma y que planifica, por ejemplo. Y después, último, el tema es inspirado en ese texto bíblico de San Juan, queremos ver a Jesús, ¿no? ¿Así? A ver. En el sufrimiento está la felicidad de Dios. No, para nada. Porque Dios no quiere el sufrimiento del hombre. El sufrimiento, porque generalmente también a veces pensamos o creemos que el padre, en este caso, se complace en la muerte de su hijo. Pero sin embargo la consecuencia, o mejor dicho, la muerte de Jesús es consecuencia justamente de su fidelidad y coherencia de lo que predicó y lo que vivió, ¿no? Y por lo tanto, para Dios nunca el sufrimiento va a ser algo querido por Él, ¿no? Pero sin embargo, como criaturas que somos y como seguidores de Jesús, el sufrimiento es inevitable, ¿no? Que es uno de los grandes misterios de nuestra vida, ¿verdad? Y
Y como el mismo Jesús, como va a decir, el que quiera seguirme, tome su cruz y sígame. Entonces, pero la cruz se hace realidad a medida que somos coherentes y fieles a lo que hemos abrazado. De lo contrario, como que me da igual una cosa y otra. Padre, ¿usted haría la diferencia entre dolor y sufrimiento? No sabría decirte. Así que no me atrevo a responder. Si alguien se atreve dolor y sufrimiento, no sabría la distinción. Como médico yo le diría que sí. Es lo mismo. El dolor es sufrir. Y el sufrimiento puede ser orgánico, puede ser del cuerpo, puede ser del alma, o puede ser otro tipo de sufrimiento psicológico. En alguna oportunidad yo había oído el dolor, que es aquello o sea, algo que te duele, ¿no? Una enfermedad te duele, un golpe, un desengaño, cualquier cosa te duele. Pero el sufrimiento es aquella prolongación del dolor y la repetición del dolor, ¿verdad? Entonces, es como decir, yo aprendo a vivir con mi enfermedad, el dolor de la enfermedad, pero no la sufro, no la repito, me duele, y ahora, no sé si... Sí, también una manera de ver justamente también, ¿verdad? Porque al final pues, el dolor y sufrimiento, sin esa distinción, sí, distinción bienvenido, pero de fondo para nosotros los cristianos sobre todo es encontrarle el sentido, ¿verdad? Encontrarle el sentido. Hay no sé si alguna vez han visto un documental, bueno, no es un documental, es una entrevista que le han hecho a Cristina Kaussmann, que era carmelita suiza, ingresó como carmelita descalza en Barcelona. Y era muy famosa, hay libro y todo de ella, que era una mujer muy lúcida, muy ilustrada. Y ella, en una entrevista justamente en Barcelona, le han hecho esta pregunta muy interesante. Le dicen, ¿para qué sirve la fe? La fe. Y cuando yo vi esa pregunta, la verdad que me dije, bueno, ¿y para qué sirve la fe? Y ella se tomó su tiempo y dijo, bueno, en este tiempo que vivimos, consumista, individualista, egoísta, materialista, la fe no sirve para nada, ¿no? Y se sigue tomando el tiempo y dijo de vuelta, en este tiempo en que vivimos, que somos sumamente individualista, egoísta, materialista, consumista, la fe no sirve para nada, pero es el que da sentido a nuestra vida. Y a propósito el apóstol Pablo va a decir, si Cristo no hubiese resucitado seríamos los más desgraciados, pero no, Cristo resucitó. Y esa pues en eso se fundamenta nuestra fe cristiana, en la pasión, muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Y entonces, y desde Él cobra sentido toda nuestra existencia. Si no fuera así, ahí sí que sería tan dramática nuestra existencia y no tendría ningún sentido el dolor, sufrimiento de ninguna manera, ¿verdad? Pero desde Él cobra todo el sentido, ¿verdad? Porque Jesús venció el pecado, la muerte, el último enemigo del hombre, y por lo tanto para el cristiano y para el creyente pues cobra sentido nuestra vida desde la fe, ¿verdad? Y por eso estamos aquí hoy, si no, no tendría ningún sentido, ¿verdad? Y nuestra opción por Él tendría menos sentido todavía, ¿verdad? Bien. Bueno, más o menos tiene que ver con el tema de escuchar a
Dios, ¿no? Cuando decía Padre, a veces el plan de Dios es uno y el plan de uno que quiere hacer es otro. Pero a partir de que uno empieza a dialogar con el Señor, como me explicaba, y uno empieza a hablar con Él, cuando verdaderamente me doy cuenta de que estoy haciendo lo que Él me pide hacer, o sea, cómo sé que sí realmente lo estoy escuchando, más allá de que me puedan ir cambiando las cosas en la vida o no, porque a veces eso también implica, por ejemplo, de que si uno tiene una enfermedad, etcétera, uno se lo pone en manos del Señor, pero la enfermedad no pasa, no cambia. Y ahí en el momento que uno dice, bueno, ¿en qué momento yo tengo esa certeza de que Dios me está escuchando aún en ese sufrimiento o en ese dolor? Claro, a veces hay cosas que no cambian, ¿verdad? Conforme a lo que como uno. Yo siempre digo a la gente, por ejemplo, cuando uno está enfermo o enferma, uno u otra persona, un ser querido, y siempre rezamos, ¿verdad? Y que es lo normal y natural, porque ¿quién no quiere la salud y quién no quiere que su padre, su madre, su hijo, su hermano se cure, ¿verdad? Pero al menos a mí me ayuda mucho esto, ¿verdad? De que siempre a la hora de orar, siempre tenemos que estar abiertas las dos posibilidades, o que yo me cure o que yo no me cure, ¿verdad? Porque es ahí cuando también entramos en cortocircuito con Dios, porque como tanto yo te pido y esto tú no me lo das. Lo que también tenemos que pedirle a Dios es, además de la salud, pedirle también, si no se hace o no me curo por la enfermedad que me toca, también pedirle a Dios la gracia de acoger esa enfermedad, ¿verdad? De asumirla, ¿no? Porque hay cosas que no dependen de ti de cambiar. Dios lo puede hacer, pero muchas veces en sus planes pues no está. Entonces lo que nosotros tenemos que aprender es, pues eso, y lo que acabo de decir también del tema de la fe, es encontrarle el sentido a este dolor, a este sufrimiento que me toca a mí, ¿verdad? Porque cuanto más nos resistimos, más nos rebelamos, ¿verdad? Y mucho más difícil encontrar el sentido último a lo que nos pasa o el que le pasa a mi hijo, a mi hija, hermano, lo que sea, ¿verdad? Pero, lógicamente, que para mí la clave, eso que decía, ¿cómo yo sé si eso no es voluntad y cuándo es y cuándo no es? Que no es algo matemático, ¿no? Pero estoy segurísimo que cuanto más nosotros, y yo creo que en ese sentido, por ser cristiano y más, como carmelitas, como la iglesia nos reconoce como una familia religiosa, dedicada de manera especial al quehacer de la oración. Por lo tanto, y como Jesús también fue un gran orante, y justamente con ese deseo también de ir descubriendo lo que el Padre le iba pidiendo, ¿no? Entonces nosotros vamos afinando nuestros oídos a medida que nosotros cultivamos nuestra relación personal con Él, ¿verdad? Y que para mí los medios que tenemos y en los santos es una constante, la oración, la palabra de Dios y la Eucaristía, ¿no? Y cómo ellos han sabido realmente desde ahí, con esos medios, descubrir realmente la voluntad de Dios en sus vidas, ¿verdad? Y el mismo Jesús, siendo el Hijo de Dios, pues no estuvo exonerado del sufrimiento, del dolor y ni siquiera de la muerte, ¿verdad? Pero sin embargo, lo bonito del Evangelio, pues todo muy paradójico, ¿verdad? Porque en la dinámica del Evangelio, pues el que pierde gana. Y no precisamente como es nuestra lógica, ¿verdad? Porque Jesús, si miramos la historia de Jesús, prácticamente perdió todo. Pero estaba tan convencido que su aparente pérdida iba a redundar en beneficio de toda la humanidad, ¿no? No me quitan ustedes la vida, sino yo la entrego. Jesús tuvo esa libertad hasta el final, convencido de que su vida, por más que le quiten la vida, su muerte, su pasión, muerte y resurrección iba a redundar en beneficio de toda la humanidad, ¿verdad? Y con esa convicción se movió hasta el final.
¿verdad? Y entonces yo creo que también, sí, y por ahí es donde nosotros tenemos que también encontrarle el sentido a nuestro sufrimiento y dolor. Mañana, Dios mediante, les compartiré anécdotas personales que también, como todo ser humano de carne y hueso, pues nadie está exonerado del sufrimiento, ¿no? Pero el tema es cómo encontramos en ello el sentido útil, ¿verdad? Gracias, Padre.